201, porque como estoy aquí un poquito enredado, no sé por qué no comparte. Dijo que tengo 3 conexiones de internet diferentes. Quiero que le pongan el corazón, le presten mucha atención porque, digamos, los hallazgos que están aquí son fruto de unas motivaciones anteriores, son componentes y elementos que pueden ser relevantes para nosotros como comunidad. Ya un segundo. Ya la envié, ahí va en camino. Ok, sí, señor. Sí, entonces voy a desactivar el intento de compartir y que bloquea también la hoja de asistencia. Espero no pasarme el tiempo en cualquier caso. Está preparada para eso, para no demorarse mucho. Listo, voy a compartir la pantalla, Wilson, para que puedas iniciar, ¿vale? Sí, de inmediato. Gracias. Sí, ya se ve y ahí está. Bienvenidos, gracias. Mi nombre es Alex Pinzón. Presentamos en nombre de Ronnie Sánchez, Carlos Arango y la conferencia es efecto de la pre y post pandemia en los nacimientos en Colombia. En la siguiente diapositiva me parece relevante mostrar las motivaciones. En la siguiente diapositiva no se actualizó. Saltó a Juan David. Aló. En la siguiente diapositiva que acabamos de ver, muchas gracias a todos los organizadores del evento, vemos las motivaciones. Estas motivaciones parecerían una bobada, pero en realidad creo que son muy pertinentes contarlas al público en general, por lo que esto tiene implicancia y me parece que este sustrato emocional, histórico, sirve. Son personales, pero creo que van al punto. En 1993 yo estudiaba ingeniería industrial, en específico la asignatura de ergonomía. Una de las preguntas que se hacían ahí es qué afecta la productividad y evidentemente cómo viven los trabajadores afecta la productividad. Una de las preguntas claves en la asignatura de ergonomía para ver los ciclos circadianos, el biorritmo en el que viven las personas, era ver cómo evolucionaba la fuerza, la vitalidad, la sexualidad y cómo esta afectaba el trabajo. En el año 2003, en ingeniería industrial, también en la maestría, que se preguntaba qué hacen que las personas sean exitosas. Entonces, digamos que hay una pregunta que es recurrente o que es presente en la sociedad y es que ¿qué afecta la vida de un solo niño? Y ahora, ¿qué afecta a 1000 niños, a miles de niños, a millones de niños? Eso sería lo que define lo que pasa con una población. Otra de las motivaciones de este trabajo es que existió un experimento social gigantesco, no visto antes en los últimos 50 años, y es el cierre administrativo por el COVID-19. Entonces hay aspectos relevantes para preguntarnos en la sociedad, que es más allá de lo productivo, son los niños, los ancianos, las comunidades,
y en general Colombia. Lo que hacemos presentaciones es parte de los hallazgos y de lo que se encuentra como resultado del trabajo de ingeniería en justicia, cómo la ingeniería industrial apoya la prestación de servicio de justicia, y esto hace referente a nuestros contextos. Y finalmente, sin lugar a dudas, pues una de las motivaciones es este congreso, por favor. Entonces, este trabajo, como lo habíamos dicho, lo hicimos con Ronnie Sánchez, Carlos Arango y mi persona. Buscamos hacer el seguimiento de las tasas de nacimiento en Colombia. Como tuvimos el cierre administrativo, queremos ver qué sucedió antes y durante la emergencia sanitaria del COVID-19, y basado en la información del DANE, hay muchas más variables, pero nos parecen relevantísimas presentar estas dos, tienen un impacto total. Es la cantidad de niños que nacen o neonatos y el peso promedio al nacer de tales niños. Los resultados buscados es mostrar la evolución de las variables, la estimación estadística del efecto y el vínculo con el COVID-19. Esto en la siguiente diapositiva que vamos a ver. Lo que vemos es primero con los datos, cuál es la fuente de datos, cuál es el modelo usado, cuáles son las variables, cuáles son los resultados, por favor. Entonces, mirando cómo viven las personas y qué afecta a las personas, Robert Merton hace 50 años, antes de que naciéramos, hizo este artículo, que es el efecto Mateo en la ciencia. En ese artículo encontró que los científicos exitosos, que se creen muy lógicos, y organizados, y muy justos, y muy sociales, y los deportistas, que se creen que por sus propias capacidades pueden lograrlo todo y que todo es fruto del trabajo, se pregunta sobre qué es lo que hace que las personas sean exitosas. Y se resume, digamos, se resume en esta epístola, en esta sección de la epístola bíblica, que se conoce como el efecto Mateo, porque es tomado del Evangelio de San Mateo 13:11, y dice: y él respondiendo les dijo, ¿por qué vosotros os he concedido saber los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no se les es concedido? Y ojo, aquí es el nombre, la base del nombre, porque cualquiera que tiene se le dará más, y al que no tiene se le quitará. Entonces, ¿por qué se titula esta ponencia, la ponencia del señor Merton? Hace 50 años, el efecto Mateo. Por menos tiene, más le quita. Y lo encuentra entre los científicos, que ellos creen que son ajenos y libres y deciden de forma intachable. Ingeniero Wilson. Efecto muy notorio, por lo menos el 30 o 50%, aparte de la suerte, que la administración de la suerte tiene otro 30%, es la fecha de nacimiento de los sujetos. Entonces, los niños que nacen en enero van a tener un mayor éxito. Sí, gracias. En esta diapositiva vemos dónde obtenemos los datos, y efectivamente esos datos son públicos del DANE. Como podemos ver en la siguiente diapositiva, están no solamente los nacimientos, sino también las defunciones, y este registro de datos es público y es histórico y está desde el 98 hasta el 2020. Entonces, ¿qué sucede con esto? Los reportes que están en la página siguiente nos muestran una secuencia de datos pues que no son de fácil lectura para la comunidad. Aquí vemos que hay la tasa bruta de natalidad, que es cuántos niños nacen por cantidad, pero pues la gente de eso no le preocupa como mucho. Y en la siguiente diapositiva, ¿cierto? Vamos a ver cuál es el modelo que usamos para identificar. Ahí está, perfecto. En la siguiente, vamos a ver cuál es el modelo para identificar, cómo identificamos el efecto en las dos variables, la B grande, la B corta. La B dental, que está al lado izquierdo, es la variable que voy a modelar. Esa la voy a modelar encontrando los coeficientes B negritos que están al lado derecho. Es decir, voy a encontrar modelos para el peso de los niños nacidos y para el efecto temporal, cuántos nacen por año. Entonces construyo dos modelos distintos, uno para cada una de las variables, para cada una de las B, donde considero el término fijo como primer elemento, como la primera B negrita. El segundo elemento es el efecto del año, cómo evolucionan a través de los años. El tercer efecto es la tercera B negrita, que es el efecto del mes. Y el cuarto B, que es otros factores que están ahí. Bien, entonces continuamos.
Y continuamos, vamos a ver los datos. Lo que tienen en pantalla es el reescalamiento, las dos variables al tiempo. Línea naranja, cuántos niños nacen. Estamos disminuyendo la cantidad de nacimientos en Colombia. Línea azul, estamos disminuyendo en el peso promedio de un niño al nacer. En el extremo derecho de la línea azul podemos ver como el efecto rebote asociado al cierre del COVID-19. No sé si lo alcancen a ver. Es decir, que veníamos en tendencia totalmente decreciente y aquí cambió hacia una tendencia creciente. Entonces, explorando los datos, entonces aquí vemos ya que las dos variables disminuyen. Explorando los datos y haciendo el modelo posteriormente, llegamos a ver claramente esta conclusión. Esto es la conclusión, este es el resultado de los betas de los modelos, pero ya todos los betas. ¿Qué encontramos? Que los niños, la máxima cantidad de niños se obtuvo en el año 1998-1999. Después de eso, los niños, la cantidad de niños que nacen cada año disminuye. Y lo mismo sucede con el peso al nacer. Esto porque es tan importante, porque aparte de la investigación del efecto Mateo, la bibliografía en sociología, psicología del desarrollo, productividad, que personas más bajitas y más débiles generan mayores dificultades y van a enfrentar de una forma más difícil la vida. Esto es supremamente importante. Yo quiero que nos detengamos un segundo, pensemos y miremos los datos. Yo quiero estos cuántos nacen cada mes, y esto quiere decir que el promedio cada mes, el efecto del solo mes, aparte del efecto fijo, el efecto del solo mes, cada mes nacían en Colombia 10.000 niños en el año 1999. Y en este año, que es en el 2020, nacen 8.000 niños, o sea, 2.000 niños menos. Eso es un efecto sustancial, es decir, nuestra población está decreciendo a velocidades aceleradas. Y lo mismo sucede con la talla de un niño. Y pensémoslo, en el año 2000, un niño pesaba 120 gramos más al nacer que hoy. Es decir, que está disminuyendo a una velocidad de 6 gramos cada año. Quiere decir que en 100 años el niño pesará 600 gramos menos. Eso ya no será una especie humana, será otra especie. Entonces, si por un lado no nacen niños y por otro otros tienden a ser otra subespecie, creo que eso es un motivo de mucha atención para toda nuestra comunidad, porque a partir de ahí gira qué podemos hacer en lo espiritual, en lo religioso, en nuestra actividad económica. Si vamos a desaparecer como raza, ¿quién va a ocupar este terreno? ¿De dónde está viniendo la gente a que lo va a ocupar? Nosotros en dónde vamos a quedar, pero la moraleja está aquí. Ahora vamos rápido a los que me quedan. Gracias. La siguiente es el cambio de los nacimientos entre cada año. Es decir, hay años que se incrementa y hay años que disminuye. Quiero que nos demos cuenta que el peso de los nacidos no aumenta, disminuye cada vez. Disminuye. Los niños nacidos puede que aumente o puede que disminuya, pero el peso indica claramente que nunca aumenta, que disminuye. Por favor, continuemos. Aquí tenemos el efecto de los niños al nacer según el mes del año. Vemos que nacen en mayor cantidad de niños y en mayor peso los niños en el mes 1, en enero. Y el otro momento en el que nacen más, fruto de las vacaciones de fin de año, son los niños que nacen en septiembre. También nacen con una mayor cantidad de peso. Vamos a la siguiente. Aquí veríamos el cambio en los coeficientes mensuales, pero en este no me va a centrar tanto para ya concluir. Continuemos. Y aquí está la conclusión central del efecto de la pandemia y la pospandemia. Entonces, vemos que durante la pandemia nacieron menos niños de forma sustancial. Sin embargo, esa línea naranjita, no lo coloqué en dos escalas distintas, esa línea naranjita que ven ahí, esa pequeña insignificante línea naranjita, quiere decir que por primera vez en la vida, en los últimos 20 años, aumentó el peso de los niños al nacer. ¿Cuánto aumentó? Aumentó 21 gramos. ¿Qué implica esto? Implica que el evento del cierre administrativo de la pandemia generó que los niños tuvieran un mayor punto de arranque de inicio en su vida, equivalente a lo que tenían en el año 2016. Es decir, la pandemia mejoró la calidad de los nacimientos. Sí, en la siguiente. Las conclusiones. La fecha de nacimiento afecta las oportunidades y opciones de vida. Ya lo vimos claro por Merton, ya lo vimos claro por las otras teorías, ya lo vimos claro por los datos del DANE. Sin nacimiento la población disminuirá y desaparecerá. Es decir, Colombia no va a existir.
Las personas de baja talla o peso generan más dificultades personales y sociales en los ámbitos de la salud, el estado físico, el estado emocional, el estado laboral, el estado económico, el estado social y generan más crimen. Al nacer, la máxima talla, el máximo peso estuvo en los años 1998 a 2000, que hoy son niños que han de tener entre 19, 20 y 24 años. Cada año se disminuyen en 500 nacimientos o 1000 nacimientos mes en Colombia. En 60 años no nacerán colombianos. Cada año disminuyen 6 gramos los niños cuando nacen. Es decir, que en 100 años seremos una subespecie de los humanos, una subespecie mamífera. No seremos la raza humana. La moraleja, desapareceremos o mutaremos como especie. La otra conclusión, no, me faltó una. Me falta solamente la de acá. La otra conclusión, en el momento del COVID-19 cambió. Tuvo un poco efecto, un menor efecto en la tasa de nacimientos, pero tuvo un efecto notorio en el peso al nacer de los niños. Al parecer, evidentemente, porque tenían más concentración de energía, usaban mejor sus recursos, podían tener un mayor cuidado y había menos actividades de transporte. Finalmente, ya en la siguiente diapositiva, el mensaje central es que les doy muchos saludos, que la conciencia no es sino un paso para iniciar las cosas en la vida. Despréndanse de todos sus deseos, aceptemos las cosas como han de ser, conectémonos con el vacío de la naturaleza, comprendamos dónde estamos. Para mí me llamó mucho la atención al inicio de la presentación donde dijo que genera mucha expectativa. La razón por la que hicimos la presentación de 5 ponencias en este congreso es porque nos damos cuenta que carecemos de como una serie de mapas que nos indiquen dónde estamos como país, en el transporte, en el crecimiento, en la agricultura, porque eso debería ser parte de lo que nosotros deberíamos tener en nuestra educación, no de ingenierías, no de administración, no de bachillerato, sino de primaria, saber dónde estamos y cómo evoluciona nuestra población y nuestra gente. Muchas gracias, los invito a que capten cómo son las cosas en la vida. Nosotros tenemos unos sentidos muy limitados, acepten qué es lo que pasa y en consecuencia fluyan. Muchas gracias, muy amables. Bueno, ingeniero Wilson, muy